Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer una novedad que podemos encontrar en Mercadona. En este caso, su tónico con minerales y vitaminas, este tónico nuevo a añadir a su lineal, en el que ya tenía dos tónicos más, añadimos uno nuevo. Posteriormente en el canal voy a intentar analizar también los otros tónicos y hacer una comparativa, pero en este nos vamos a centrar en la novedad. Vamos a centrarnos en este nuevo tónico para saber qué composición tiene, qué activos y propiedades puede aportar todo este tónico a nuestra piel, a qué tipo de piel se adaptaría mejor y por supuesto vamos a conocer el precio y hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. Mercadona está lanzando muchísimos productos este verano. Os voy a ir dejando todos los vídeos de las novedades que he ido analizando por aquí, por si os puede ser de interés. Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en este nuevo tónico. Pero lo primero de todo que quería hablar es realmente qué es un tónico, qué lugar ocupa en nuestra rutina y qué objetivos tiene. Pues bien, un tónico es un producto cosmético con una textura prácticamente líquida, que lo que se encarga fundamentalmente es de ayudarnos a reequilibrar un poco el pH tras haber realizado la limpieza, por supuesto hidratar nuestra piel y también prepararla para la absorción de los siguientes productos que vamos a incorporar en nuestra rutina. Y es que el tónico ocupa el segundo lugar en nuestra rutina. Tendríamos la limpieza, a continuación tendríamos el tónico y a continuación es cuando aplicaríamos serum, crema, etc. Por lo tanto, tras la limpieza es cuando tendríamos que aplicar nuestro tónico y posteriormente ya incluiríamos los siguientes pasos de nuestra rutina habitual. ¿Y cómo se aplican los tónicos? Pues tenemos como dos formas de aplicarlos. Por un lado podemos aplicar el tónico en un disco de algodón y aplicarlo por nuestro rostro, o podemos aplicar el tónico directamente en nuestras manos y aplicarlo dando toquecitos en nuestro rostro. Muy importante siempre, antes de aplicar el siguiente producto, esperar a que se haya absorbido correctamente nuestro tónico. Algo importante a tener en cuenta con los tónicos es que no requieren aclarado. Tenemos que tener en cuenta que haremos nuestra limpieza, aplicaremos nuestro tónico y no tendremos que aclarar con agua nuestro rostro, sino seguir con nuestra rutina habitual. En cuanto al tipo de piel, de forma general los tónicos se pueden adaptar a todo tipo de pieles, pero tenemos que tener en cuenta que tendremos que fijarnos siempre en los activos. Hay activos que están más orientados a un tipo de piel, hay otros activos que están más orientados a otro tipo de piel y a otras necesidades. Podemos encontrar tónicos que tengan ácidos, por ejemplo, para que estén más orientados a aquellas pieles mixtas, grasas, con imperfecciones, por ejemplo, y también podemos encontrar otros tónicos que tengan una fórmula mucho más simple, sin perfumantes, etcétera, para aquellas pieles más sensibles. Así que realmente de forma general se pueden adaptar a todo tipo de pieles, pero siempre tendremos que mirar bien los activos que contienen para que se adapten a lo que nuestra piel necesita. Con toda esta información vamos a irnos a conocer este en concreto, este nuevo tónico que podemos encontrar en Mercadona, y vamos a analizar bien todo lo que puede ofrecernos y especialmente saber qué va a poder hacer por nuestra piel, propiedades, su precio y también si vale la pena. Lo primero que nos dice es que es un tónico hidratante y regenerador, que nos va a ayudar a mejorar la función barrera, que va a mejorar la elasticidad de nuestra piel, y todas estas propiedades las alude a que contiene minerales y vitaminas. Cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a descubrir cuáles son, cómo están en el listado de ingredientes colocadas, y cada una de ellas, todos estos minerales y todas estas vitaminas, vamos a ver bien qué pueden hacer por nuestra piel y qué propiedades tienen. En cuanto al tipo de piel, en el etiquetado de este tónico en concreto de Mercadona nos dice que se adaptaría bien a todo tipo de pieles, pero cuando vayamos al listado de ingredientes voy a profundizar también en si hay algunos activos que puedan tener un componente más alérgico, pueda ser un componente más irritativo, simplemente para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles y reactivas. En el etiquetado de este tónico nos resaltan varios principios activos. Por un lado, los minerales, el silicio, el calcio y el zinc, y por otro lado, vitaminas. Nos resaltan varias vitaminas del grupo B, como puede ser la niacinamida, el pantenol, la cianocobalamina, y también nos indica que contiene aloe vera en su composición. Y en cuanto al modo de uso, nos dice que podemos aplicarlo tanto en nuestra rutina de mañana como en nuestra rutina de noche. Tendríamos que aplicarlo en un disco de algodón y aplicarlo sobre todo en nuestro rostro después de haber realizado la limpieza.
limpieza. Y bueno, ya hemos visto todo lo que podemos encontrar en el etiquetado, los objetivos que persigue un poco este tónico, pero vamos a irnos al listado de ingredientes para ver realmente qué contiene y qué propiedades tienen estos activos. Tiene 29 ingredientes en total, no me voy a detener en todos ellos, únicamente voy a resaltar tanto estos minerales, estas vitaminas, algún activo un poquito más interesante, propiedades que nos puedan parecer muy interesantes y también activos para todas aquellas personas que tengáis las pieles especialmente sensibles. Empezamos encontrando en el listado de ingredientes fundamentalmente ingredientes humectantes. Los humectantes se encargan de hidratar nuestra piel en profundidad y sobre todo mantener la hidratación durante mucho más tiempo. Ya hemos visto que este tónico venía indicado en su etiquetado que era hidratante y regenerador, así que estamos viendo que al principio del listado de ingredientes encontramos activos fundamentalmente hidratantes que van en línea justamente con lo que venía indicado en el etiquetado. Y a partir del número 5 hasta el número 12 es donde encontramos todos estos minerales, estas vitaminas y el extracto de la aloe vera, así que vamos a ir viendo cada una de ellas qué puede hacer por nuestra piel y cuáles son sus propiedades principales. Empezamos encontrando el pantenol, esta provitamina B5, que ya sabemos que fundamentalmente actúa como hidratante, calmante y también regenerador, justo las propiedades que venían resaltadas en el etiquetado, hidratante y regenerador. Estamos encontrando ya en el número 5 el primer componente que tiene esta acción regeneradora en nuestra piel, mejorando la función barrera. A continuación encontramos la niacinamida. Ya sabemos que la niacinamida es un humectante que se encarga de unificar nuestro tono, mejorar las imperfecciones, es un activo que me encanta, es un activo muy completo que también nos puede ayudar a mejorar esta función barrera de nuestra piel. En el número 7 encontramos un derivado del pantenol, que al igual que ocurre con el pantenol, tiene propiedades fundamentalmente hidratantes, calmantes y regeneradoras. En el número 8 encontramos la cianocobalamina, que es la vitamina B12. Esta actúa fundamentalmente como antioxidante, pero también como calmante, adaptándose muy bien a pieles sensibles. A continuación de la cianocobalamina encontramos el aloe vera, que ya sabemos que es hidratante, reparador, calmante, ideal también para lo que está orientado este tónico. Y es a continuación donde encontramos los minerales, el calcio PCA, el zinc PCA y también un derivado del silicio. Entre estos tres minerales posiblemente el que más nos suene sea el zinc PCA. El zinc PCA está incluido en muchos de nuestros productos justamente por esta acción seborreguladora que tiene. Es ideal para pieles mixtas y grasas que estén buscando hidratación pero a la vez controlar este exceso de sebo en su piel. Por otro lado, con el calcio PCA conseguiríamos fundamentalmente hidratación en nuestra piel. Y por último, con el derivado del silicio tenemos esta parte que nos ayuda un poco a mejorar la elasticidad de nuestra piel. De este número 12 voy a saltar al número 22, ya que el resto de ingredientes son fundamentalmente humectantes, conservantes, algún agente quelante para dar estabilidad. Pero encontramos en el número 22 el ácido ascórbico, la vitamina C. Ya sabemos que la vitamina C actúa como antioxidante, también nos aporta luminosidad a nuestra piel y también tiene, justamente por este efecto antioxidante, combatir estos radicales libres para prevenir así el envejecimiento prematuro de nuestra piel. Y ya para finalizar el listado de ingredientes, únicamente indicar que contiene varios perfumantes en su composición. Es verdad que ya están de cara al final del listado de ingredientes, en concentraciones muy bajitas, muy por encima tenemos humectantes, hemos visto, tenemos también muchos activos con acción calmante, pero simplemente todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad a todos los perfumantes o alguno de ellos, mirad bien en los listados de ingredientes, mirad bien cada uno de ellos que lo contienen, simplemente para poder evitar cualquier tipo de irritación, rojez, etc. Y ahora que ya hemos visto todo su listado de ingredientes y la información en el etiquetado, vamos a conocer el precio para ver si realmente valdría la pena y vamos a hacer un poco este balance para ver si, valorando la relación calidad-precio, si realmente es un producto interesante. Y es que cuesta 3,50 € por 255 mililitros de capacidad y con todo lo que hemos visto podríamos decir que vale o que no valdría la pena. Ya sabéis que para mí es muy importante conocer la concentración de los activos. Esto nos permite cuantificar muy bien qué vamos a sentir en nuestra piel cuando apliquemos un producto cosmético. No es lo mismo que esté a un 1% de concentración un activo a que esté a un 10% de concentración. A la hora de cuantificar el efecto varía muchísimo. En este caso no conocemos las concentraciones de los activos. Así que dejando esto de lado, vamos a intentar ver todo lo que hemos visto en el etiquetado y también
todas las propiedades de estos activos que hemos visto en su listado de ingredientes para ver un poco realmente qué podría hacer por nuestra piel. Y es que aquí lo más importante es que todo lo que venía indicado en el etiquetado aludía a propiedades de activos que estaban en el listado de ingredientes: hidratante, regenerador, calmante. También hemos visto este activo derivado del silicio que nos ayuda a mejorar un poco la elasticidad de nuestra piel. Por supuesto, no podemos cuantificar este efecto como tal, pero el tener esta parte hidratante, regeneradora y además muchos activos calmantes, hemos visto que los contiene en su fórmula. Así pues, y con toda esta información, podría decir que este tónico se podría adaptar bien a aquellas pieles más secas, a pieles normales incluso también, que quieran aportar este extra en su rutina con este tónico. Dicho esto, posteriormente lo que haré será hacer una comparativa de los 3 tónicos para que sepamos cuál escoger según nuestro tipo de piel, e incluso si los podríamos combinar utilizando uno en nuestra rutina de mañana y otro en nuestra rutina de noche. Pero en este caso en particular, este tónico, aunque viene indicado en el etiquetado que se puede utilizar para todo tipo de pieles, únicamente resaltar las pieles más sensibles a los perfumantes, que podáis ver bien todo su listado e identificar los perfumantes que contiene. Y también en cuanto al tipo de piel, es cierto que se podría adaptar en general a todo tipo de pieles, pero para aquellas pieles que requieran un poquito más de hidratación, este tónico podría adaptarse mejor a sus necesidades. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya habéis visto esta novedad en vuestros Mercadona, y si lo habéis visto, lo habéis comprado, lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? Realmente todos los productos que está lanzando Mercadona me están pareciendo muy interesantes. Quiero intentar hacer algunas comparativas para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades, porque realmente cuantos más productos tenemos, más complicado es elegir el que se adapte bien a nuestras necesidades. Tenemos mucho caos de activos, mucho caos de información que viene en el etiquetado, y a veces podemos dudar en cuál elegir. Así que intentaré hacer un poco unas guías, especialmente ahora que estamos hablando de Mercadona, guías de productos de Mercadona, para que sepamos cuál escoger según nuestras necesidades y que acertemos con la decisión que hagamos. Por supuesto, dejadme en comentarios qué otros vídeos os gustaría ver en el canal, qué otros análisis os gustaría ver comparativas, os gustaría ver todas estas explicaciones de diferentes productos de una gama, os gustaría ver nuevos retos. Dejádmelo todo aquí en comentarios, y por supuesto lo último que me queda es daros las gracias a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias de todo corazón por todo vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestras palabras bonitas. Realmente me dan la vida, realmente no puedo decirlo de otra forma, me alegran muchísimo, me llegan al alma, así que muchísimas gracias y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!